Amén. Le damos gracias a Dios por este día. Le invito a que pueda inclinar su rostro. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos en este día. Dedicamos este día para ti, este momento que tenemos para venir a tus brazos, Señor, venir a encontrarnos con tu presencia. Padre, que en este lugar podamos sentir, Señor, el amor que tú tienes, Señor, para nosotros. Padre, que todos los que estén en este lugar puedan verte, te puedan conocer un día más. Que cada uno de mis hermanos pueda sentir que tú, Padre, los amas. A cada uno de ellos los amas con verdadero amor, con un amor que fue primero, un amor que tú hacia nosotros, y nosotros solamente podemos decirte gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Puede tomar asiento? Amén. Un gusto de verlos a todos ustedes, verlos a cada uno que están bien, aparentemente. Así que, bueno, hoy tengo la misión de traerles la palabra. Y mire, quiero que me acompañe a Mateo 22, 37 al 38. Este versículo ahí, si lo puede destacar, si lo puede registrar donde esté tomando apunte, es el versículo base, Mateo 22, 37 al 38. Ahí para que los que no trajeron Biblia ya aparecerá en pantalla. Mateo 22, 37 al 38. ¿Qué es lo que dice? Bueno, yo tengo la nueva versión internacional. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y la versión que está en pantalla, si puede retroceder, Pablo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El versículo siguiente, este es el primero y grande mandamiento. Amén. ¿Cuál es el contexto de esto? Mire, Jesús se encontraba siendo cuestionado por los fariseos, ¿cierto? Estaba siendo bombardeado de preguntas porque cuestionaban su doctrina. Ese era lo que estaba ocurriendo. Entonces los fariseos buscaban alguna forma de hacer que Jesús dijera algo por cual culparlo. Ese era el contexto de esto. Entonces, en busca de esta causa, ¿cierto?, para culparlo, entre las diversas preguntas que le realizan a Jesús, aparece un hombre, un fariseo, que detalla la Biblia, que dice que es un experto en las Escrituras, en la ley que estaba en ese momento. Y le realiza la siguiente pregunta, siempre con la intención de salir pillándolo, ¿me entiende? De pillar a Jesús. Entonces, en el versículo 36, Mateo 22, 36, dice, esta es la pregunta que le realiza este hombre a Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Amén. Y bueno, evidentemente la respuesta que le da Jesús lo deja sin argumentos a este hombre. Lo que le responde Jesús tiene un impacto gigantesco. Y por si fuera poco, además de decir, amarás al Señor, ¿cierto? Y este es el más grande de todos los mandamientos, además de decirle eso, dice lo siguiente, y agrega Jesús, que toda la ley y las exigencias de los profetas se resumían en estos mandamientos. Amén. Amarás al Señor tu Dios. Y el otro mandamiento que también está dentro de esos versículos, y lo puede también ahí leer en su Biblia, dice, amarás al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos mandamientos que Jesús dice
Con esto resumen todas las enseñanzas, resumen todo lo que les exigen. Amén. Mire, me gusta leer otra versión de este mismo pasaje, también Mateo 22, 36 al 40, ahí está todo este texto. Este es de la versión de la Biblia, traducción al lenguaje actual. Y me llamó la atención porque tiene cosas bien interesantes. Dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Cierto? Le pregunta este fariseo. A lo cual Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese, dice Jesús. Y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Es lo que dice Jesús. Amén. Entonces, esa es la enseñanza de hoy. Todo lo que usted pueda necesitar de la Biblia son estas dos cosas. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted entiende eso, créame que grandes cosas van a pasar. Amén. Es fundamental entender esto, y en esto usted puede resumir toda la doctrina, todas las enseñanzas, porque entendiendo esto tendremos otra perspectiva del propósito que Dios tiene para tu vida, para mi vida, para nosotros. Amén. Pero mire, Jesús dice, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Y como usted bien sabe, en las prédicas anteriores el pastor bien ha enseñado que el corazón es engañoso. Entonces, ¿cómo Jesús nos dice, ama a Dios con tu corazón? Si sabemos que el corazón es engañoso. ¿Cómo podríamos amar a Dios con un corazón engañoso? Mire, déjeme relatarle una breve historia. Ahí para los que se recuerden la historia de Samuel, ¿cierto? Para darle un poco más de contexto a cómo responder esta pregunta. Mire, recordemos la historia de Samuel. Ana, ¿cierto? No la hermana Anita, sino que Ana, la madre de Samuel, era una de las esposas de Elcana, ¿cierto? Un hombre que tenía otra esposa también, y esa otra esposa tenía hijos, pero Ana no. Y Ana se angustiaba ante esta situación, porque no tenía hijos. Entonces siempre la otra esposa le sacaba, ¿cierto?, en cara eso, que oye, yo tengo hijos, tú no, y se angustiaba Ana. Ellos, como familia, ¿cierto?, cada año viajaban a la ciudad de Silo, donde se encontraba en ese momento el arca de Dios, ¿cierto?, el tabernáculo, y, bueno, usted se imaginará ahí la escena. Y ellos viajaban cada año para entregar sacrificio y adoración a Dios. En ese lugar se encontraba el sacerdote Elí. Ahí importante Elí, recuérdelo. Y un día en que ellos, ¿cierto?, fueron a ese lugar, Ana oró al Señor, realizando una promesa. Básicamente, ¿qué es lo que promete o le pide Ana al Señor? Dice que, Señor, recuérdate de mí que, ¿cierto?, no puedo tener hijo y te pido un hijo y si tú me lo das, te lo devolveré en servicio a ti. Esa es la promesa, la petición que hace Ana al Señor. Y sabe que ahí relata la Escritura, y me pareció bien interesante. Y después, bueno, leyendo el contexto de lo que estaba ocurriendo en ese lugar, es que cuando Ana llega a hacer su petición, su oración, el sacerdote la mira y ve que ella está, ¿cierto?, haciendo su oración y no la alcanza a escuchar, y el sacerdote Elí piensa que está ebria. Algo bien curioso que relata la Biblia ahí. Piensa que está ebria y él se acerca donde está Ana y le dice, mujer, basta de beber y devuélvete a tu casa.
La trata como una ebria, siendo que estaba haciendo su oración, pero ella se levanta y le dice, no, yo no bebió nada, solo estoy aquí orando al Señor. Entonces Elí le dice, ok, que el Señor te responda y vuélvete a tu casa. Pero bien interesante cómo ellos veían eso y pensaban que estaba ebria, pero el por qué él lo veía de esa forma es el contexto de lo que estaba ocurriendo en este lugar. Y eso es lo interesante. Además, otro dato curioso de este mismo relato es que dice en la Escritura que en una de estas instancias donde iban a dar ofrenda y sacrificio al Señor, se encontraba, ¿cierto? El Cana, ¿cierto? Su esposo, Ana y la otra mujer. Y dice la Biblia que este acto ellos lo relataban como una fiesta. Hacían fiesta para dar sacrificio al Señor. Pero Ana no estaba comiendo y siendo partícipe de esa fiesta. Por el contrario, se encontraba molesta y lloraba. Entonces su esposo, ¿cierto? Se le acerca y le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Y le dice, y esto me pareció bien interesante, dice, ¿por qué estás triste? Me tienes a mí. Deberías pensar que soy mejor que 10 hijos. ¿Se imagina? Entonces, bueno, yo leyendo esto dije, por eso Ana quería que Dios le diera un hijo, porque donde estaba envuelta, o sea, alguien de esa forma, oye, yo soy mejor que 10 hijos, o sea, me tienes a mí. Ese era el tipo de esposo que tenía Ana. Ese era el dato curioso que les quería comentar. Y bueno, Ana hizo su petición, su oración, y más tarde, ¿qué pasa? Dios se acuerda de Ana, ¿cierto? De su petición y le concede un hijo. Y de ahí nace Samuel. Y Samuel significa porque Dios contestó mi petición. Ese es el significado básicamente del nombre Samuel. Una vez que creció Samuel, Ana fue a cumplir su promesa, ¿cierto? Y cuando fueron nuevamente a Silo, ya Samuel estaba más grande, Ana dejó a Samuel con el sacerdote Elí. Y ahí se cumple más o menos la promesa que Dios había hecho para con Dios. ¿Y qué es lo que pasa en este lugar? En este lugar donde se encontraba el tabernáculo de Dios en Silo, el arca de Dios, ¿cierto? La presencia misma del Señor, estaban los sacerdotes, ¿cierto? Que custodiaban y administraban el tabernáculo, que eran los hijos de Elí, ¿cierto? Estaba Elí, los hijos, ¿cierto? Ahí su familia. Y mire lo que es interesante aquí, que las Escrituras describen a estos hijos de Elí como unos sinvergüenzas. Y usted dirá, ¿unos sacerdotes de Dios? ¿Unos sinvergüenzas? ¿Y qué es lo que pasaba? Es que ellos no cumplían sus obligaciones como sacerdotes ni respetaban el lugar donde se encontraban. Por ejemplo, si me puede acompañar a Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 12 al 17. Y la Biblia ahí son unos sinvergüenzas, dice, respecto a los hijos de Elí. Primera de Samuel 2, 12 al 17. ¿Qué es lo que dice? Dice, los hijos de Elí eran perversos, no les importaba el Señor, ni la manera en que se suponía que los sacerdotes deberían tratar al pueblo. Lo que los sacerdotes debían hacer para el pueblo era lo siguiente. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, el sacerdote debía colocar la carne en una olla de agua hirviendo. Luego, el ayudante del sacerdote debía tomar un tenedor grande de 3 dientes para sacar un poco de carne de la olla. El sacerdote tomaba solo la carne que se sacaba con el tenedor. Eso es lo que debían hacer los sacerdotes con todos los israelitas que ofrecían sacrificios en Silo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacían entonces la gente que vivía en ese lugar y presentaba ofrenda? Iban y presentaban sacrificio, la carne, ¿cierto?, del animal.
Lo metían en una olla, se cocía esa carne y venía un ayudante del sacerdote con un tenedor y sacaba ahí lo que pudiese con el tenedor. Y eso era la parte que era parte del sacerdote. Y eso es lo que debían hacer ellos. Pero mire, ¿qué es lo que estaban haciendo estos tipos? Antes de quemar la grasa en el altar, el ayudante hablaba con el que estaba por ofrecer el sacrificio y le decía: oye, dale al sacerdote algo de carne para asar, pues no te aceptará carne cocida. Y si el hombre contestaba: primero quema la grasa, y luego puedes tomar lo que quieras, entonces el ayudante del sacerdote contestaba: no, dame la carne ahora. Si no me la das, te la quitaré a la fuerza. De esta manera, Ofni y Finés, que eran los hijos de Elí, mostraban que no respetaban las ofrendas presentadas al Señor. Esto era un gran pecado muy grave ante el Señor. Entonces, ellos tenían solo una misión. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo? Oye, anda a decirle que me traiga un pedacito de carne, ¿cierto? Para que lo hacemos acá, y estaban comiéndose parte del sacrificio que era ofrendado a Dios. Le estaban robando al Señor lo que le correspondía al Señor. ¿Me entiende? Entonces, y además, si la persona que estaba decía: no, pero oye, eso está mal, oye, te voy a pegar. Eso era básicamente lo que estaban haciendo, lo estaban amenazando. Entonces, la Biblia con razón los detalla como unos sinvergüenzas. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en este lugar? Había un desorden, por donde usted lo mire, inmenso. Los hijos de Elí, ¿cierto?, tenían estas actitudes, el pueblo hacía lo que quisiera, ya no existía esa imagen del sacerdote dentro del tabernáculo, y se estaba perdiendo todo esto. ¿Y qué pasaba con Samuel? Samuel había llegado ya a vivir con Elí. Y si usted me acompaña a 1 Samuel 2:18, encontramos aquí algo muy interesante, y es que a pesar de que en medio de todo esto, de este caos, de este desorden, no sé si, no hay nadie ahí, bueno. 1 Samuel 2:18, para los que están ahí anotando. ¿Y qué es lo que pasó en medio de toda esta corrupción? Dice la Escritura: pero Samuel servía al Señor como ayudante, vestido con un efod de lino. ¿Cierto? El efod es la vestimenta que usaba el sacerdote en ese entonces. Y Samuel estaba haciendo eso, servir al Señor y tomando su posición, su lugar como sacerdote. Mientras todos los que estaban ahí estaban haciendo lo que querían hacer. Y mire, respecto a la situación de Samuel, nosotros solemos escuchar muchas veces que dicen: oye, es que el hermano es así porque él nació en un lugar que era de esa forma. Él roba porque sus papás robaban, o donde vivía su familia robaba o mentía. Y le echamos la culpa al entorno, ¿me entiendes? Sí, solemos escuchar ese tipo de comentarios, pero en la Biblia se detalla lo contrario. Samuel seguía sirviendo a pesar de todo lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Entonces, ¿qué puedo yo entender de eso? Es que el Señor te puede guardar aún en medio de esto, aún en medio que te veas envuelto en este tipo de problemas, en este tipo de situaciones. El Señor aún en medio de eso te puede guardar para el propósito de Él. Amén. Y todo esto ocurrió con Samuel. Él seguía sirviendo al Señor, y bueno, se detalla más adelante que producto de esto, cierto, que de su amor hacia el Señor, el pueblo lo vio y lo reconoció como el sacerdote, y tenía el favor con el pueblo y el favor con Dios. Al contrario, como dice la Escritura, que Dios ya había decidido matar a los hijos de Elí, producto de todo lo que estaba ocurriendo. Mire, un día llegó un hombre y se acerca a Elí, ¿cierto?, y le da un mensaje de advertencia del Señor. Y le dice que aunque él descienda de un linaje, ¿cierto?, que es escogido por Dios, que es un linaje descendiente de Aarón, ¿cierto?,
es una de las tribus que Dios selecciona para que sean los sacerdotes encargados del tabernáculo. A pesar de eso, le dice, oye Elí, yo voy a poner fin a todo esto y voy a poner un sacerdote que sea fiel, que me escuche y que me obedezca. Agrega el Señor, porque el que me honra, yo lo honro, y el que menosprecia, yo lo menosprecio. Amén. Y esa es la primera advertencia que le dan a Elí, que estaba cayendo en todo esto. Y hoy es igual. Dios, a través de su Espíritu, nos da avisos, ¿cierto? Nos alerta cuando nos estamos desviando de nuestro propósito, cuando no estamos haciendo lo que debemos hacer. Amén. Entonces tenemos que estar ahí atentos a la voz del Señor. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:26? Si me puede acompañar ahí. Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Amén. Mire, más tarde, luego de que ya le habían dado esta advertencia a Elí, él se da cuenta que el Señor ya no le estaba hablando, ya no estaba trayéndole, ¿cierto?, mensajes a él y para comunicárselo al pueblo, porque ya no estaba, ¿cierto?, la relación que debía estar ahí. Por el contrario, sí se daba cuenta que Dios le hablaba a Samuel. Y en un momento relata la Escritura que Dios habla a Samuel y vuelve a advertir a Elí sobre lo que estaba ocurriendo. Pero nuevamente no hizo caso. La Escritura detallan que posteriormente, Samuel continúa con el favor de Dios y el pueblo lo reconoce como el sacerdote que Dios había escogido. Y eso es a grandes rasgos la historia de Samuel. Es una muy bella historia, tiene hartas cosas ahí que lo invito a que pueda leerlo en su casa, claramente. Y mire, ¿qué podemos analizar de todo esto? De todo lo que ocurrió en este hecho. Mire, Elí y sus hijos tenían la bendición de ser los sacerdotes de Dios, los que eran encargados de administrar el tabernáculo y ser los mediadores entre Dios y el pueblo. Tenían ese privilegio. Pero todo esto lo menospreciaron. Además, no tomaron en cuenta las advertencias que Dios le estaba dando. Y los hijos de Elí se aprovechaban de su posición, abusando y faltando el respeto al Señor. Todo era un caos en este momento. Y mire, es que muchas veces nos encontramos nosotros en posiciones que Dios nos lleva a adquirir, ya sea en la iglesia, ¿cierto? Porque Dios o el pastor te ha dado la honra de traer el mensaje a su pueblo, o te han puesto quizás a coordinar, o te dicen, puede venir a limpiar la iglesia, o te dicen, hermano, usted se puede encargar de las finanzas, puede contar las ofrendas después cuando termine, puede dejar la silla, y Dios nos lleva a distintas responsabilidades dentro de su propósito. Y muchas veces nosotros no valoramos lo que está pasando en nuestra vida, que estamos siendo considerados por Dios, que estamos siendo considerados en su plan, que estamos siendo considerados por Él. Y así como los hijos de Elí, muchas veces menospreciamos, ¿cierto?, la bendición que Dios nos da. Y es que mire, tú puedes estar hoy acá sentado dentro de la iglesia, escuchando a Dios, escuchando un mensaje de Dios, pero tu corazón, tu mente, no estará acá. Amén. Tú puedes estar en las cosas de Dios, tú puedes estar envuelto en lo que Dios te ha dado, pero tu corazón no, tu mente tampoco. ¿Y qué es lo que decía Jesús? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y alma.
Y es que no pretendemos o no podemos pretender adorar a Dios sin un corazón, sin una mentalidad que quieran dar honra al Señor. Amén. Y es que esto es un reflejo de que puede haber gente que puede estar en medio de las cosas del Señor, puede estar dentro de la iglesia, puede estar sirviendo al Señor, puede estar alabándole, puede estar acá dentro, pero no lo conocen en realidad. Nosotros como hijos de Dios debemos procurar buscar su presencia y conocerlo a Él. Amén. Miren, si yo les dijera ahora mismo, ¿sabe qué? Me atropelló una micro. ¿Usted me creería? Si yo llego así y le digo, no, ¿sabe qué? Me venía camino a la iglesia y me atropelló una micro. No me va a creer. Y es que algo tan grande, ¿cierto? Oye, te choca un vehículo, no puede pasar desapercibido, o sea, tendrá que llegar quizás cojeando, con un moretón o quizás con el brazo ahí, ¿cierto? Se debería notar. Y esto mismo pasa cuando tú dices, oye, tuve un encuentro con Dios. Tuve un encuentro con Dios. No puedes quedar igual. Hasta ese momento te encuentras con Dios, no puedes quedar igual. No puedes seguir siendo el mismo. Algo va a cambiar. Si un accidente, un choque te deja huellas físicas, un encuentro con Dios es aún más potente, aún más potente. Nadie permanece igual luego de tener un verdadero encuentro con el Señor, porque tu vida cambia, tu vida cambia. Amén. Mire, debemos procurar respetar la presencia del Señor, debemos procurar amar el relacionarnos con el Señor. En un día, en una reunión de jóvenes, le ministraba a los chicos ahí que es fundamental tener una relación sana con Dios. Es fundamental. Así como cuando tú saludas en la mañana a tu familia o saludas a tu hijo, a tu papá, le preguntas cómo están, si están bien, ¿cierto? Así de cotidiano tiene que ser nuestra relación con Dios. Así que al despertar, así como al dormir, antes de acostarte, ¿cierto? Una relación sana con el Señor. Y ahí tú le puedes preguntar, Señor, Padre, ¿cómo estás? ¿Qué tienes planeado hoy para mí? Padre, te pido que tú me guíes, que me des la sabiduría necesaria para afrontar lo que tú tengas preparado para hoy y que pongas la gracia en mi vida. Y eso es un tipo de oración que siempre con Betsabé la hacemos durante la mañana, antes de irnos al trabajo o cuando estamos trayectos, ¿cierto? Que el Señor ponga la gracia de Él en ti. Porque tú no sabes con quiénes te vas a relacionar el resto del día, no sabes lo que pueda ocurrir, pero si el Señor te respalda, es distinto. Amén. ¿Estamos esforzándonos para honrar o amar al Señor? Pregúnteselo a usted mismo. En tu vida personal, en tu matrimonio, en tu trabajo, donde sea que Dios te haya puesto, donde sea que te haya puesto, ¿estás honrando al Señor? ¿Lo estás amando con eso que Dios te ha puesto? Mira, Samuel en realidad no conocía a Dios cuando estaba pequeño. De hecho, la Escritura relatan que la primera vez que Dios le habla a Samuel, él no lo conocía y pensaba que era Elí que lo estaba llamando desde otra pieza. Y cierto, el Señor le habla a Samuel y Samuel piensa que es Elí, va donde Elí y le pregunta qué es lo que quiere. Y Elí le dice que no lo estaba llamando. Y ahí denota que no lo conocía hasta cuando Elí le dice, mira, si hay una voz que te llama, tú respóndele, Señor, aquí estoy. Y ahí, bueno, se entabla la relación de comunicación de Samuel y Dios.
Pero aun cuando no lo conocía Samuel, él seguía sirviendo al Señor, seguía haciendo lo que tenía que hacer, a pesar de no conocerlo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que lo conocemos? Amén. Mire, Dios tiene registro de todo lo que hacemos, para bien, para mal. Si con un corazón sincero tú buscas al Señor, lo intentas agradar y hacer su voluntad, que es lo que dice la palabra, Dios honra a quienes lo honran. Amén. Y quizá usted me preguntará, pero pastor, tengo tantos problemas, me duele acá la espalda, me duele, tengo esto, tengo aquello, estoy cansado, es sábado, quiero irme a descansar, o tengo tal y tal problema. Oye, mira, si como veíamos en este pasaje, Samuel, que estaba envuelto en toda esta corrupción, podía seguir alabando a Dios, podía seguir sirviéndole al Señor, ¿será difícil para nosotros hacer lo mismo con un problema que quizás ni se compara a lo que estaba ocurriendo en ese lugar? Tú también puedes hacerlo. Como Samuel, también tú puedes. Porque es una cuestión de amar y honrar a Dios con el corazón. Amén. Adorar a Dios, amarlo a Él, es una cuestión de actitud de tu vida. Es como tú tomas todo lo que se enseña en este lugar, tomas todo lo que se dice en la Escritura, tomas todas las enseñanzas y eso lo vas digiriendo y te vas nutriendo de eso y tu vida se vuelve una para Dios. Todo lo que tú vas adquiriendo lo vas tomando y vas haciendo práctica. Haces que todo esto sea parte de tu vida porque vives para Dios, producto de todo esto, le sirves a Él, lo honras a Él, amén, lo amas a Él. En tu trabajo no trabajas para esa empresa, trabajas para el Señor, amén. En tus relaciones con tu familia, con tus finanzas, como dice la palabra, todo lo que hagan, háganlo como para Dios y no para los hombres. Tú limpias tu casa para Dios, amén. Tú cuidas este lugar para Dios. Tú amas a tu esposa, tú amas a tu esposo para Dios. Tú haces que todo en tu vida gire en torno a una sola cosa. Y es que tú quieres honrar a Dios, quieres amarlo con tu vida completa. Amén. Eso es una verdadera adoración y eso es lo que Dios busca en ti. Amén. Pero mire, hay un pasaje en Colosenses 2, 22 al 23. Colosenses 2, 22, 23. Colosenses 2, 22 y 23. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre en este pasaje? Pablo se encontraba con su hijo espiritual Timoteo y Pablo le advierte de algo muy interesante. ¿Y qué es lo que está advirtiéndole Pablo a Timoteo? De las cosas externas. Pero no quizás de estas cosas como un auto, o bueno, en ese entonces quizás una casa más grande, no sé, sino que cosas externas que van a interponerse en lo que tú eres internamente, en tu corazón, para con Dios. ¿A qué se refiere? Dice, estos preceptos basados en reglas, enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Y es que debemos tener cuidado en no caer en que si yo me visto mejor, voy a agradar mejor a Dios, en que si yo tengo algo externo, si tengo, por ejemplo,
una polera que dice, yo amo a Dios, no estoy amando más a Dios, ¿me entiende? No es por lo que externamente tú puedas reflejar que Dios se va a agradar de ti, sino que es lo que está dentro, en tu corazón, lo que Dios está buscando. ¿Acaso podríamos nosotros agradar a Dios con algo del mundo? Claro que no. No debemos caer en estas cosas. No es como tú te veas, no es tu ropa, no es esto, no es aquello, no es tu apariencia que te convertirá en un mejor adorador a Dios. No es una polera que diga yo amo al Señor, no es una Biblia que tú puedas cargar, una Biblia hermosa tal vez, un libro. No son tus palabras como cristiano, no son porque tú cantes como un cristiano, no es porque mires o rías como un cristiano o pretendas ser alguien que en verdad no es. Todas estas cosas externas se pueden aprender, tú puedes aprender a ser como otro y se pueden aprender. Lo que en verdad le importa a Dios es tu corazón. Amén. Solo un corazón rendido al Señor podrá experimentar y disfrutar de su presencia. Amén. ¿Y qué podemos hacer nosotros para cambiar nuestro corazón? Veamos qué es lo que dice Ezequiel 36, 26 al 27. Ezequiel 36, 26, 27. Bueno, si lo anota ahí, Ezequiel 36, 26 al 27, que es lo que dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Le parece conocido cierto? A pesar de que Ezequiel es del Antiguo Testamento, pero lo que dice acá, les daré un nuevo corazón, les voy a infundir mi espíritu, dice el Señor. Y va a cambiar tu corazón de piedra a uno de carne. ¿Y qué es lo que dice 2 Corintios 5 al 17? Volviendo al Nuevo Testamento, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Es porque si tú estás en Cristo, y como les decía, si tienes un encuentro con Dios, no puedes volver a ser igual. Amén. Si te encuentras con Dios y Dios sale a tu camino y te confronta, es porque va a cambiar tu vida. Amén. Todas son hechas nuevas. Y por último, para terminar este mensaje, déjeme decirle algo que es muy cierto. El Señor es celoso de tu corazón. El Señor cela estar en el primer lugar de tu corazón. Anhela estar ahí, ser la prioridad de tu vida. ¿Es el Señor la prioridad que tienes hoy en día en tu corazón? Oremos al Señor, pidámosle fortaleza, sabiduría y que renueve el amor por Él. Sabemos que todo proviene de Él y todo es para Él. Amén. Él tiene el poder para volver a encender esa llama, ¿cierto? Ese amor para Dios. Amén. El amor que tenemos por Él. Y es porque el Señor está buscando solo eso. Hoy en día un corazón que sea rendido a Él, un corazón que sea sincero y no sea como, ¿cierto? Veíamos en este pasaje, que a pesar de que tú puedes estar aquí físicamente, no sea así en tu corazón, porque Dios está buscándolo cada día. Y quizá usted dirá, Dios ya me procesó, quizá ya no es necesario, pero la palabra dice que cada día debemos tomar la cruz y morir. Amén. Cada día debemos hacerlo. Cada día debemos pedirle al Señor que cubra nuestro corazón porque es engañoso.
Cada día tiene que hacerlo así. Amén. Lo invito a que se pueda poner de pie. Y que le demos gracias al Señor, que podamos tener ahora un momento de intimidad con Él. Y usted dígale ahí, usted sabe que si su corazón hoy en día no es quizás lo que Dios está buscando, pídale al Señor que lo fortalezca. Pídale, como veíamos acá, que nos dé fortaleza, sabiduría, que renueve el amor que quizás tenías en un principio, que quizás como el pastor nos cuestionaba hace unas prédicas atrás, él decía, si yo le preguntaba hace 20 años atrás, tal cosa usted estaría acá de los primeros. Pero quizá hoy día no, porque el amor, cierto, va menguando, va menguando. Pero Dios tiene el poder para renovarlo. Amén. Dios tiene el poder para volver a encender esa llama, tiene el poder para volver a encender esa pasión por Él. Amén.